Muchas gracias a las distintas autoridades del Distrito de Misiones por la invitación. Como ahí me definieron, amigo de la casa, la verdad que hace bastante que vengo. Esta es la cuarta edición, creo, y yo vengo de la primera, así que realmente me considero un amigo de la casa. Con respecto a esto, me parece que si nosotros pensamos solamente en un proceso de residencia para adelante, me parece que nos estamos quedando cortos en el pensamiento. Y me parece que acá la película empieza un poco antes y lo que hay que empezar a repensar si la residencia no es parte del proceso formativo de toda la construcción del grado y posgrado, no deberían estar en un mismo proceso formativo. Esto un poco responde a la pregunta tuya, si uno se recibe y debería salir automáticamente sin ningún tipo de control a trabajar. Yo creo que no, yo creo que tiene que estar integrado a este proceso formativo. Yo creo que hay que empezar a pensar si la ley del ejercicio profesional no debería ser revisada por esto que se plantea, porque cada vez más hay especificidades de nuestra práctica habitual que hacen que necesiten un tipo de expertise que la facultad en sí misma no da. Entonces, en ese sentido me parece que sí, que yo creo que hay que construir espacios comunes entre el grado y el posgrado que sea una sola unidad, por supuesto que acortando los tiempos, ¿no? Esto sin ninguna duda, digamos, esto es algo que discuten los jóvenes, cuánto tiempo uno se pasa entre la facultad y las residencias haciendo una formación. Y lo que como decía recién Manuel, de alguna manera, esto que nosotros estábamos casi obligados a entrar a un sistema de residencias porque no teníamos otras opciones. Y tampoco nos preguntábamos qué iba a decir, no nos imaginábamos un futuro que no sea que a los 30 años recién, más o menos, estábamos acomodados. Hoy por hoy los jóvenes plantean, digamos, tiempos mucho más acotados y me parece lógico esto. Yo siempre digo, por ahí mucha gente piensan en Twitter, ¿no? Modo Twitter, estos 140 caracteres, quieren cosas concretas, rápidas, y bueno, y es algo, y es un desafío que uno tiene que tener como educador, como formador, como gestor, para generar espacios para que los jóvenes queden en este espacio común que sería el grado y el posgrado todo integrado. Sí, yo coincido en que el sistema está en crisis, ¿no? Y que no estamos capacitados para, cuando salimos de la facultad, atender adecuadamente las cuestiones de salud que necesita la población. Está en crisis todo el sistema, hay que modificarlo, no es culpa de nadie, tal vez en distintos procesos en la vida suceden crisis y de las crisis después se logran cosas, ¿no? Pero se tiene que modificar todo, porque por ahí si uno va a cortar la formación, incluyendo la formación de residencia, que esté, yo estoy de acuerdo, que esté enhebrado junto con la formación que va de la universidad, pero para eso y acortar todo el sistema debe cambiar, salud pública también debe cambiar, porque en otros lugares donde sucede esto, bueno, el médico que terminó, que se formó y ya está habilitado y capacitado para atender, está en un nivel. Y después, cuando se va formando más y se va especializando, están en otro nivel, que son esos grandes hospitales en el cual el paciente no entra ahí libremente a ese hospital, sino que es derivado de otro hospital de menor complejidad, ¿no es cierto?
creo que esto incluye a todo, incluye el cambio que tiene la juventud, el cambio de pensar, el cambio que tenemos que tener nosotros también. Y esto es una discusión en la cual tiene que estar todo el mundo. Y yo creo que los sociólogos podrían ayudarnos mucho a entender por qué se está produciendo esta crisis, que es compleja, porque también cambió la mística. Y eso es real. Nosotros en nuestra época teníamos una mística con respecto a la residencia. Creo que hoy eso cambió, no digo que seamos mejores ni peores, cambió la mística. Las posibilidades de trabajo y que no te exigen una buena capacitación, como vos nombraste, es grande. Entonces eso eso facilita esta crisis, ¿no? Que haya esta crisis y que hayan lugares vacíos en las residencias, algunas más, ¿no? Como dijo Lucio, la de clínica, las de terapia intensiva, un poco tenés que ir a pagarle para que vengan a inscribirse o qué sé yo, ofrecerle algo, pero no, nadie se inscribe hoy en terapia intensiva, ¿no? Bueno. Sí, en cuanto, yo creo que la habilitación para trabajar depende mucho también del perfil del egresado de cada facultad. En la UNR, por ejemplo, el perfil del egresado es un perfil centrado en atención primaria. Que el médico que tenga el título de médico esté habilitado para cualquier tipo de atención, de alguna manera también es desvirtuar y desjerarquizar la formación del especialista en clínica médica, ¿no es cierto? O sea, el perfil del egresado es el que tendría que definir a qué habilita el título de médico. O sea, el título de médico no habilita a estar, por ejemplo, ante la atención de pacientes complejos internados en un servicio de clínica médica. Eso tendría que ser del especialista y de alguna manera también es jerarquizar la formación que se tiene en la residencia, y al jerarquizarla también se le da más importancia y es una forma también de mostrar la importancia de esa capacitación. Digamos, uno desearía llevar un programa punto por punto, pero van apareciendo rápidamente cuestiones que a lo mejor son oportunas ir hablando de las medidas que pasan. Digamos, voy a empezar un poquito a hacer una síntesis de lo que hemos escuchado. ¿Ustedes están de acuerdo que probablemente lo que está pasando, que una capacitación en la universidad llega a un punto y la matriculación arranca en otro punto? Esa matriculación es salud pública, la formación básica es universidad. Tenía impresión, no vamos a resolver esto, pudiese haber siempre históricamente un divorcio entre lo que es las universidades y la salud pública, y el médico y los tipos de médicos que necesita el país. Pareciera esto estuviese fragmentado, ¿no? Segundo punto, no siendo obligatorio formarse, ¿sí? Las opciones están determinadas por la oferta y la demanda. Y en este momento, no siendo obligatorio formarse, hacer otras cosas parece atractivo y se llega por Twitter rápidamente a resultados. Sería así, estás diciendo. Y también estamos diciendo, ¿qué está pasando? Porque acá ahora la imputación, ustedes los que ya tienen chicos a cargo de formación, digo chicos, profesionales, se habla de los millennials, ¿sí? Entonces voy a ya traer un tema que va al final, que es los millennials. ¿Qué nos dicen los millennials, entre comillas? ¿Qué hay de razonable en lo que piden? ¿Y qué puntos nos ponen en revisar qué estamos haciendo? Por ejemplo, si el millennial, si es que es verdad, estos son prejuicios, pero bueno, voy a asumir que son prejuicios, es decir, que un millennial no quiere sacrificarse. Vamos a poner al revés. ¿De qué presumimos los veteranos? En mi época laburamos 48 horas, ¿sí? Y veíamos 600, no sé, una barbaridad. Porque tolerábamos el esfuerzo, el sacrificio. Y bueno, no nos pagaban, pero el futuro se construye de otra forma. Sí, y se postergan. Nosotros con el tiempo va a llegar esto. Ahora no pretendo tener condiciones. El día libre para guardia. Sí, no, porque yo hago guardias de segundo año en muchos lugares, es un día libre para guardia.
tal vez encubriendo un tema que las pagas nunca fueron muy buenas, entonces se asume desde hace muchísimos años que alguien tiene que complementar con algo afuera. Y bueno, y el éxito, bueno, no sé, ya va a llegar. El éxito es ser buen médico. A lo mejor el milenio me pregunta, che, ¿tengo que esforzarme tanto? ¿Tengo que hacer 48 horas de salir a la mañana de un día y hasta el otro día a la tarde no llegar y seguir trabajando? Es inhumano eso, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Cuánto pagan? Estás borracho, yo voy a estar por esta plata. Sin dormir, no. ¿Y mi vida personal qué pasa? Entonces la pregunta que nos va a ir surgiendo lentamente, sin esto, digamos, hay una cuestión que a lo mejor tengamos que revisar los veteranos. También podemos presumir que estamos muy empoderados, que tendremos que revisar algún aspecto de lo que estamos haciendo. Primer punto, entonces, corolario. Hay una sensación de que la facultad deja alumnos, deja médicos en estado muy precario como para ejercer y los habilita luego con una matrícula para ejercer habilitado para hacer cualquier cantidad de cosas que a lo mejor no es lo ideal. Y que la oferta de trabajos que hay, probablemente en 5 o 10 años una persona que se recibió esas cosas, esas labores menores, se encuentre con otro tipo de problemas en la vida. ¿Es así? La segunda pregunta, bueno, ¿algún aporte en esta primera parte? Sí, Lucio, te veo con unas ganas tremendas de decir. Yo en el año 2009 me invitan al Congreso Latinoamericano de Educación Médica y había 50 decanos y le pregunté por qué la medicina, las facultades seguían teniendo 2 o 3 meses de vacaciones, porque cuando se negocia en 1870 la educación universal, gratuita y laica, todo el mundo dice, sí, fantástico, pero a la cosecha hay que ir. O sea, se frenaba la escuela primaria, secundaria, todo, porque había que ir a la cosecha, si no, no se comía en el invierno. ¿Quién va a la cosecha hoy? Entonces tenemos cosas que están ancestralmente arrastradas. La educación es un proceso continuo y me tomo el lujo de a un millennial, que yo le pregunto hoy qué hiciste la semana pasada y para él es el milenio pasado, dejar 2 meses de estar vinculado con su profesión, su formación, es un error de no entender que el que tengo delante funciona con timing distinto al que la universidad se plantea. Primera cosa me parecería interesante como reflexión. La segunda es, ¿cuál es el objetivo de una residencia? Ayer lo charlábamos en el auto con José. Yo creo que diríamos, ¿es darte un título de especialista o formar el médico que la comunidad necesita? Son 2 perfiles, o sea, me paré en una esquina distinta una de la otra. Una es, yo quiero el título de especialista, y otra es, yo te digo, no, yo quiero el médico que me resuelva el problema de la salud de la comunidad. Entonces tendríamos que preguntarnos para qué tenemos residencias. Bueno, esto está muy conectado. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Porque justo lo que viene ahora es la pregunta. La formación en residencias, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes, los pilares de la formación de residencia? Pero el primer punto es, me voy a acercar a lo que dice Lucio. El tema, la formación es un tipo de médico, ¿sí? ¿Qué se pretende cuando uno forma a una persona? ¿Qué clase de médico se está tratando de formar? Bueno, médico que tenga un compromiso, sepa comprometerse con su paciente y la situación de él. Pretende un médico que tenga un compromiso con la sociedad, que sepa comprometerse con la situación social. Una persona que tenga capacidades empáticas para captar cosas y formarse para ello. Un médico que tenga la capacidad de trabajar en equipo, sepa trabajar en equipo, porque en la residencia se trabaja en eso, trabajar en equipo. Que sepa trabajar con especialistas, ¿sí? Que sepa trabajar en distintos escenarios, que pueda desempeñarse en la urgencia y la emergencia en la guardia, es decir, se lo entrena para que él pueda hacer eso. Es decir, cosas, cuando uno dice que se lo entrena, dice que si uno no se entrena y no entra en un plan programático, ¿sí? Bueno, probablemente sea muy imprevisible lo que va a hacer. Se lo entrena para trabajar en la internación, mucho, aprender a recibir un paciente, hacer una anamnesis, repetir enorme cantidad de veces este proceso que es de la buena práctica clínica. Se prepara un médico que pueda trabajar en el escenario ambulatorio, aunque no es lo más fuerte en general en la residencia.
se lo prepara el médico para poder trabajar en escenarios donde están otros y distintos que están dentro de la práctica, participar de programas de salud. ¿Para qué se lo entrena? Para atender gente desde que son jovencitos, adolescentes, hasta la edad adulta mayor. Se lo entrena. Para enfrentar las contingencias que incluyen a la muerte, a la discapacidad o al drama social. El drama social es aquel paciente que después de la internación no puedes retornarlo a su entorno. ¿Qué más se lo prepara? En cualidades de profesionalidad, Bondad Humana, es una película del año 54 de Toshiro Mifune. Akira Kurosawa, donde trabaja Toshiro Mifune, una película del médico medieval, pero tiene lleno de modelos que nosotros emulamos. Ese es el médico que uno pretende formar, es el modelo, es la maqueta del médico, ¿sí? Para lo cual hace el programa de residencia que tiene que haber un programa. Digo, porque la persona que no hace eso no está haciendo esto. Es decir, hay un programa, hay una secuencia de programas, se puede discutir si parte del sufrimiento es a veces que los programas no se cumplan. La formación debe ser tutelada. Cuando vos estás en otras cosas que no es residencia, no pasa esto, que tenés alguien que durante 3 o 4 años te guía, te supervisa, contrastas tus capacidades, contrastas tus decisiones. Aprender a hacer destrezas, colocar una vía central, periférica, colocar una sonda, un drenaje pleural, un drenaje en el abdomen, una punción lumbar. Digamos, el que no entra en un plan formativo no va a tener mucha oportunidad de adquirir esas destrezas, ¿sí? ¿Qué más? Puedo abundar esto, pero me gustaría escucharla, por favor, el video, el PowerPoint de Mariana. Me gustaría, digamos, algunas otras cosas que también involucran capacitar a un residente. Porque las personas que no entran en capacitación son moderados por la realidad, por las circunstancias. Y quiero decir algo que siempre años vengo diciendo. ¿Ustedes vieron los satélites que van al espacio? ¿Sí? Van a algún destino, será la Luna, orbitar, pero vieron que tienen secciones los satélites, que hay una primera sección, una segunda, una tercera sección. La primera sección es la que tiene que vencer la gravedad con una fuerza enorme, consume una cantidad de combustible colosal, adquiere una velocidad increíble en un lapso de tiempo muy breve. Esa vieron que sale el satélite, llega a la estratosfera y libera la primera etapa, haciendo en el menor tiempo llegar a la mayor distancia que te acerca al objetivo. Siempre se me ocurrió que la residencia tiene mucho que ver con eso. Es el camino más intenso, más rápido, para llegar y acercar a un objetivo que en este caso, de lo que hemos hablado, es la construcción de un modo de ser médico. No una cantidad de conocimientos del libro de Cecil, sino una forma de desempeñarse, que muchos años después, el que hizo la residencia se distingue por eso, la actitud, la forma de pararse enfrente al paciente, la forma de discutir con otros colegas, la forma de defender lo que hay que hacer. Eso es lo que se busca, y esta primera etapa de los satélites o de los cohetes, yo la llamo que es la residencia, tiene que ver con eso. Pero la residencia no solamente es todo esto, sino me gustaría escucharla mucho a Mariana. Gracias. Bueno, yo quiero también aprovechar para agradecer de estar acá, la invitación a todos. Y la verdad que coincido mucho con esa imagen de la residencia, como cuando Manuel comentó esa imagen. Realmente yo siento que es así, que es muchísima energía, y yo creo que sin toda esa energía puesta, concentrada en esos años de residencia, es muy difícil despegar. Entonces, yo creo que transmitir eso es, si logramos transmitir eso a los jóvenes, vamos a lograr justamente valorizar esto, entender por qué esta formación intensiva es tan importante. Y dentro de esta formación intensiva, la formación en valores es fundamental. Todo lo que dijo recién Manuel acerca de que no solamente aprendemos destrezas, sino que aprendemos a comportarnos como médicos. Y eso lo tenemos que aprender
desde el pregrado en realidad y muy intensivamente en la formación de residentes. Y el médico clínico, todos los médicos por supuesto, pero el médico clínico en este caso tiene un rol fundamental porque es el que está cercano al paciente, y la falta de formación en valores lleva al fracaso de la atención y al fracaso también de la sensación de frustración del médico. Un médico que no logra comunicarse con el paciente es un médico que no logra disfrutar de su tarea, no logra sentirse lleno en su tarea. Por eso considero que es fundamental esta formación. Y si no, se ve esto, esa sensación de estar totalmente disociado de sus pacientes. Y me pareció muy interesante los relatos de alguna manera de pacientes que ven desde algún lugar en particular. Por ejemplo, Anatole Breuer era un analista literario que padeció una enfermedad, un cáncer, que salió de su enfermedad y analizó con mucho detalle lo que fue sintiendo en esa relación con el médico, y estaba realmente sorprendido por la distancia del médico, y analizó cómo esa distancia no solamente lo lastimaba, por eso el título de su libro, Ebrio de enfermedad, sino que también analizaba cómo sería para el médico, y encontraba elementos de perturbación del médico con respecto también a esta distancia. Lo mismo analizó un sociólogo, Arthur Frank, cuando también padeció, padeció un cáncer, y notaba como esa distancia que había, que ponía el médico con el paciente, no solamente hacía que el paciente se sienta solo, sino que generaba la alienación del médico, la sensación de despersonalización, que es lo que nosotros queremos evitar. Queremos dar a nuestros residentes, e idealmente también en el pregrado, herramientas para evitar esa despersonalización. Eso es una gran... es una forma también de poder lidiar contra algunos aspectos que hacen difícil esta formación, y que poder disfrutarla y poder encontrar herramientas para no despersonalizarse son fundamentales. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Entender la dimensión humana de la atención médica, entender al paciente como una persona que presenta valores que son individuales, aprender a escuchar esos valores, cuáles son sus objetivos, cuáles son las preferencias respecto a las decisiones clínicas. Si no lo entendemos, nuestras indicaciones no van a ser efectivas, porque si no entendemos lo que necesita el paciente, nosotros podemos decirle que tiene que comer sin sal, que tiene que caminar. Si no entendemos cuáles son sus motivaciones, no vamos a llegar a ser efectivos en nuestra práctica, y tampoco vamos a llegar a obtener satisfacción de nuestra práctica, porque termina siendo inefectiva y no hay empatía, no hay ida y vuelta en esa relación. Entonces, ese respeto por la dignidad del individuo, por sus familias, por su autonomía, lo tenemos que fomentar desde el pregrado y en particular durante la formación médica. ¿Cómo lo logramos? Aprendiendo a trabajar en equipo, y con el paciente y entre los pares, entre diferentes profesionales, diferentes especialidades, con el resto de los efectores, con enfermería, con kinesiología, con los psicólogos, con la gente también que se ocupa de la parte social del paciente, aprender a ser un equipo. Y eso no es algo que simplemente uno tiene que decir, hay que trabajar juntos, por supuesto, pero hay también estrategias, hay métodos para que logremos adquirir esas habilidades. Así como se adquieren habilidades para poner una vía central, se adquieren habilidades para trabajar en equipo. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, también es importante que esas habilidades de empatía se adquieran tempranamente. Y una de las técnicas son hacer
talleres, por ejemplo, talleres de simulación, talleres de diálogos. Eso lo hemos implementado en el Hospital Centenario con el doctor Greca. Hacíamos talleres, por ejemplo, de una situación, el paciente difícil, el paciente que se queja. Entonces hacíamos simulación, a uno le tocaba ser paciente, a otro le tocaba ser el médico, a otro le tocaba ser acompañante. Y no solamente la verdad que nos divertíamos bastante, sino que también reflexionábamos después de esos mini talleres, esas mini simulaciones de qué sentiste, por qué lo sentiste, pensar en cómo poder manejar. Y acá también es importante que uno aprenda a que la forma en la que uno maneja esas situaciones puede ser individual de cada uno. O sea, el objetivo de estas simulaciones no es enseñarle al médico vos tenés que actuar de esa manera, sino enseñarle a que reflexione acerca de cómo actúa. Porque de esa reflexión va a salir su propia forma de sentirse como médico y de alguna manera lo ayudamos a madurar humanizando esa relación médico-médico, médico-paciente, perdón que no lo escribí, médico-resto del personal de salud, como también lo mencionamos, y aprender de esa manera, al entender al otro, al entender lo que nos pasa, poder tomar decisiones compartidas. Entonces, ¿cuáles son los valores que fomentamos la confianza? ¿Por qué la confianza? Porque si yo reflexiono acerca de lo que me pasa, tengo más confianza en cómo voy a actuar ante situaciones desconocidas. También hacíamos, por ejemplo, simulaciones de una emergencia, un paciente que viene a la consulta y se desmaya durante la consulta, cómo actuar, qué hacer, reflexionar acerca de eso nos da confianza. También nos enseña a respetar al otro. El típico ejemplo del paciente difícil, uno le cuesta respetar a un paciente que viene y te insulta o viene. Entonces, ¿cómo lograr tener esa distancia instrumental que llamábamos para lograr no tener una actitud que termina siendo negativa para uno mismo y para la relación con el paciente? Entonces, reconocer el poder de esa interacción con talleres de simulación, por ejemplo, es un instrumento que considero muy valioso. Y esa forma en la que cada uno aprende a posicionarse y en la que cada uno madura su aspecto humanístico en la relación médico-paciente, en cómo se siente médico, es lo que algunos llaman la identidad profesional. O sea, como instructores de residentes tenemos que aprender a respetar la individualidad no solamente de nuestros pacientes, sino también de cada uno de los médicos y aprender a ayudarlos a que ellos mismos encuentren y maduren esa forma que van a tener de relacionarse con los pacientes. No solamente ayudarlos a que adquieran técnicas, como decía antes, una vía central, sino también ayudarlos a que comprendan cómo se sienten ante el paciente y cómo pueden, si les parece que tienen dificultades, mejorar esas dificultades. Una de las técnicas es observar sin prejuicio, escuchar sin prejuicio. Ahí me encantó cuando hicimos, que les voy a mostrar una foto, la Escuela de Competencias Blandas. Uno de los ejercicios que más me gustó fue un ejercicio de escucha atenta. Pero no lo hicimos en cualquier momento. Primero hicimos un ejercicio de relajación y una vez que uno ya pudo estar relajado, un ejercicio de escuchar al otro, y la única consigna era escuchar sin opinar, sin dar ningún tipo de indicaciones. Aprender a observar, aprender a escuchar sin prejuicio, lo que llamaron la escucha activa, es un entrenamiento para la empatía que tiene un valor realmente importantísimo y lo tenemos que implementar dentro de lo que es nuestra formación. ¿Para qué? Para tener esas capacidades autorreflexivas, para poder reconocer las emociones propias y también para poder entender cómo aprendemos. O sea, ese razonamiento no solamente en lo que es razonar una evidencia, que también es importante aprender cómo aprendemos, darse cuenta de cómo aprendo
y cómo razono nos puede servir para mejorar nuestro razonamiento, pero también a nivel emocional, darse cuenta de cómo siento y cómo como persona aprendo y maduro, es lo que llamamos la metacognición, aprender cómo aprendo, nos ayuda a madurar como médicos y como persona. Una de las herramientas también es escribir. La escritura reflexiva, la narrativa, es una herramienta de altísimo valor para entender nuestras emociones, para entender cómo sentimos, y al entender cómo sentimos es el punto número 1 para entender cómo siente el otro. Y si no entendemos cómo siente el otro, no podemos ayudar. Y si no lo podemos ayudar, llevamos a esa despersonalización, a esa frustración en lo que es nuestro actuar médico. Por eso, escribir relatos de lo que uno siente, de las experiencias que uno tuvo como médico, puede tener un gran valor. En el Congreso de Medicina Interna ahora que organizamos en AMIR, implementamos un concurso de relatos médicos, para que justamente los médicos escriban acerca de una experiencia verídica que les ocurrió, y no era un requisito hablar de las emociones, pero sí escribirlo, relatar, contar lo que nos pasa, nos sirve para poder entendernos a nosotros, y es el paso fundamental de reciprocidad con el paciente. ¿Cómo vamos a entender lo que nos cuenta el paciente si no podemos contar nosotros lo que nos pasa? Otro ejercicio es el de observar, por ejemplo, observar un cuadro. Este cuadro lo traje en uno de los seminarios culturales que teníamos con los residentes en el Hospital Centenario, y la consigna era: ¿qué les parece? Y dentro de qué les parece que siente esta persona. Usar las habilidades del autor, este es el Lapsante, para lograr, digamos, cómo logró él transmitirnos lo que sintió, lo que está sintiendo esta mujer, el aislamiento, la soledad, es lo que yo siento. A lo mejor ustedes sienten otra cosa, pero detenernos a pensar qué siente esta persona nos ayuda en nuestra práctica. Recién hablábamos con Lucio de armar un taller de los 15 primeros segundos. Él lo propuso así en el momento. Es esto, yo miro este cuadro y ya inmediatamente pienso en lo que está sintiendo esta mujer. Lo mismo tendríamos que tratar de hacer cuando viene un paciente, tratar de hacer consciente lo que sentimos en ese momento. Esa actitud reflexiva nos protege de la sensación de aislamiento que frecuentemente sentimos los médicos. Es un paso importante en la construcción del bienestar de los estudiantes, de los médicos que están en formación, para prepararlos para relacionarse más profundamente con sus pacientes y con sus pares. La narrativa ya la hablamos como instrumento. Escuchar atentamente, ayudar al paciente a construir su narrativa sanadora, reconocer las manifestaciones clínicas, el conocimiento profundo e integrativo de todas las manifestaciones, contextualizando lo que nos cuenta el paciente, sus comorbilidades, su situación social, laboral, afectiva, emocional, su entorno, su vulnerabilidad. Esas son las habilidades que tiene que adquirir un médico clínico. Y nos van a ayudar a esa valoración empática de la experiencia del paciente, indispensable para que todas nuestras indicaciones sean efectivas y para nosotros mismos poder disfrutar de lo que hacemos, teniendo en cuenta todo ese entorno, el cuerpo, el comportamiento, el estilo de vida, las dimensiones sociales, emocionales y también espirituales y mentales. Entrenarnos a entender todos estos aspectos, con esa mirada integral, holística, como fue el lema de esta jornada, de este congreso, individualizada en cada paciente. No pidamos que los pacientes piensen como nosotros, no pidamos que si yo le indico esta pastilla y el paciente no la toma, es culpa del paciente. Veamos cómo ese individuo puede, tratemos de entender qué es lo que le pasa a esa persona para poder ayudarlo, respetándola, las decisiones, tomando decisiones compartidas, logrando justamente conectarse, comunicarse y contener al paciente.
También tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Aprender a lidiar con la incertidumbre es la mayor herramienta para evitar la frustración. O sea, tenemos que saber que no siempre sabemos qué hacer. Y eso es algo de todos los días y lo tenemos que aceptar. También nos sirve, desde el punto de vista social, para evitar el sobreestudio y la sobremedicación. O sea, aprender a lidiar con la incertidumbre es una competencia sobre valores y tiene efectos no solamente en la comunicación, sino también en no frenarse y decir, ay, no sé qué tiene, entonces voy a pillar todo esto, por las dudas. No, tenemos que saber racionalizar, saber que no vamos a saber todo y aceptarlo. Aprender a fomentar el autocuidado, individualizar la interdisciplina. Y esta es una foto del año pasado, en la Escuela de Competencias Blandas con el doctor Lucio Criado. La verdad, fue una experiencia increíble, fue como un concentrado de todo lo que les estoy contando en 2 días. Espero que se siga repitiendo. Entonces, ¿cuál es el médico clínico que tendríamos que formar? Sabemos que es el primer contacto muchas veces con el paciente y nuestro objetivo considero que tiene que ser que esté formado enfocado en la persona, conociendo sus condiciones de vida, sus comorbilidades, sus dificultades particulares, aprendiendo a respetarlo, a contenerlo, a acompañarlo, aprender a lidiar con la incertidumbre y generar la biografía y la biología del paciente, porque no solamente esa actitud puede salvar vidas, sino que también reduce el sufrimiento y reduce los costos en salud, claramente. Entonces, el médico clínico tiene que lidiar muchas veces con pacientes con enfermedades crónicas. Las consecuencias de estas enfermedades crónicas resultan en un profundo impacto en la salud mental y en el comportamiento. Tiene fuerte repercusión emocional, laboral, social y espiritual y necesita un enfoque basado en la persona completa. Por lo tanto, tenemos que entrenarnos en ese enfoque basado en una persona completa, en un enfoque integral, en forma sabia y cuidadosa, aprendiendo a trabajar en equipo y que ese equipo incluso sea liderado por el médico clínico. Bueno, de nuevo muchas gracias y de nuevo los invito a ahora en un par de semanas a nuestro congreso en Rosario de Medicina Interna. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Es interesante porque si nosotros tomamos a cualquier organizador de una residencia y le pedimos que programe los contenidos, es muy probable que nos encontremos el capítulo de cardiología, el de neumonología, de las enfermedades infecciosas, las guardias que hay que hacer, la distribución en las salas, quién va a ser el médico de planta de ese sector. Va a trabajar las vacaciones, va a trabajar sobre el curso de emergencias, el curso de estado ácido-base, hidrosalino. Pero si ustedes miran los programas de todas las residencias, todos estos aspectos de formación suelen estar ausentes. Solo que en los últimos años han tomado este nombre de competencias blandas, soft skills, y le agregamos la palabra competencias blandas pero poderosas, que tienen que... Entonces, generalmente las formaciones de estos aspectos es cada uno en su experiencia va formándose, ¿sí? Y en realidad nos está poniendo en el desafío de tomar muchos de estos itemizados que también presentó Mariana dentro de una formación programática, para el cual si le damos a cualquiera cómo hacerlo, seguramente vamos a encontrar bastantes dificultades de incorporar dentro de nuestras estrategias de formación de médicos jóvenes, no sabríamos muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Entonces eso queda como que la experiencia va formando, como diciendo, los melones se van a ir acomodando solos en el carro. Sí. Sí, no, excelente tu presentación, doctora. Creo que todos estamos de acuerdo que en nuestro sistema de residencias faltó esto. Es una de las causas también de que esté en crisis el sistema. Ahora, creo que
es complejo, o sea, los dos problemas que a veces la gente no quiere entender es el de las certidumbres, que el fin de la certidumbre, como decía Ilia Prigogine, y también que hay que acostumbrarse a vivir en complejidad, ¿no? Y eso uno debe saber que los problemas son complejos. Y lo que yo decía, de acuerdo a lo que estamos hablando, esto es excelente y nos faltó, a mí me encanta. Ahora, ¿le importa al millennial esto? ¿Sí o no? Espera. Esto debemos empezar desde la formación de la facultad, de la formación de grado. Ahí es donde debemos empezar, porque si no, como un millennial que está, no, esto no me sirve, no, para como mi padre que trabajó tantos años y después para comprar el auto tiene que estar pidiendo un préstamo, no, yo quiero solucionar pronto. Me gusta la medicina, pero quiero llegar pronto. Bueno, entonces los chicos tienen que adquirir estas competencias ya en la formación de grado, porque si no, después no podés. Eso es por un lado, ¿no? Y lo otro es que, soy reiterativo, esto es muy complejo y requiere un estudio sociológico muy profundo, porque las residencias antes se hicieron y cambiaron la atención médica de los hospitales. Entonces, eso sí, vinieron los primeros residentes y cambiaron la atención médica en los hospitales. Está bien, eso hoy, los hospitales están llenos de médicos residentes, así que ya para esto no es prioridad. La prioridad es para atender, como dijimos, a toda la salud pública y debe estar capacitados para eso. Pero entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos, cuál es el tipo de atención que necesita nuestra población, a dónde queremos llegar, y tenemos que estudiarlo, poner a estudiar qué piensa el joven, cómo hacemos, cómo juntamos esto, qué piensa el millennial. O sea, porque yo hoy dije que cambió la mística, sí, pero ellos tienen una mística, yo no sé si no es mejor que la nuestra. Nosotros creemos que sí, líricos, que nuestra mística era la verdadera, pero ellos tienen su mística. Entonces creo que tenemos que atender a eso y en para este programa hay que llamarle a todos, médicos, gente común, estudiantes, jóvenes, sociólogos, antropólogos, todo. Quería, digamos, para ir, ¿querés? Sí, excelente, Mariana. Primero, quiero mandar al frente a algunos acá, porque Mariana sacó ventaja porque hizo una presentación. A nosotros, Darío nos tiró 2 días antes la pregunta y ayer Manuel a la noche me dijo, esto quiero discutir. O sea que Mariana tiene la ventaja porque es presidente de AMIR, entonces, viste, nosotros quedamos ahí medio colgados. Bueno, para salvarlo un poco a José, ¿viste? Y bueno, y salvarme yo por todas las pavadas que uno dice. Pero en realidad estas cosas uno lo viene discutiendo hace mucho tiempo. Y un poco lo que Mariana muestra en su presentación tienen que ver con cosas que uno va aprendiendo día a día. Y en algo quiero estar en desacuerdo con vos, Manuel, que es cierto que en nuestras residencias, esto del cohete que nosotros acortamos, salimos y nos formamos en 3 años, en 4 años, queremos hacer absolutamente todo, desde ser expertos en medio interno hasta conocer la insuficiencia cardíaca al detalle. Y me parece que en realidad uno debería repensar esto, si realmente tenemos que formarnos como esos cohetes que van a la estratosfera y volvemos. Me parece que tiene que ser parte de un proceso. Vuelvo a insistir con esto del proceso, porque en 3 años o en 4 años es imposible. Bueno, yo veo a los chicos de la residencia de Formosa y veo lo que han crecido y uno ve lo que cuando crecen y cómo se desempeñan ante un paciente complejo, pero en tan poco tiempo es imposible que puedan adquirir todos estos atributos, que seguramente viene con lo que después me vas a preguntar vos, porque esto lleva netamente a la frustración.
Es decir, una de las cosas con las cuales que nos pasó a todos, porque creo que todos los que hicimos residencia estábamos así de frustrarnos todo el tiempo cuando nos cagaban a pedo porque no informábamos un electrocardiograma, cuando la historia clínica estaba mal escrita y me rompían la historia clínica. Bueno, estábamos así en la frustración, y en eso estoy a favor de los millennials, que esa capacidad de frustración que teníamos nosotros, ellos casi no la tienen, y está buenísimo porque se rebelan ante cosas que son injustas. Es decir, son modelos educativos perimidos. Entonces, ese proceso tan corto hace que uno tienda a la frustración, y por ahí no podemos enfatizar en estas cuestiones de los valores, de la formativo, del acercarse al otro, y que mucho tiene que ver, y en eso coincido con José, que uno tiene que aprender estas cosas desde la facultad. Perdón, yo quería un poquito contestar mi opinión con respecto a lo que se comentó, porque tenemos la experiencia de haber hecho en clínica médica, en el servicio de clínica médica, o sea, con los residentes, grupos Balin, y después lo que llamábamos grupos de talleres culturales y de reflexión, donde justamente se mostraban algunas de las actividades que les mencioné. Y la verdad que es cierto que al principio era medio como, ay, pero tenemos todo, porque en el medio de la mañana, por supuesto, que los pacientes, que las urgencias, ¿no? Y la verdad es que en muy poco tiempo los residentes realmente lo necesitaban y lo pedían. O sea, los talleres Balin son de discusión de casos, problemas con una psicóloga, y después seguimos con este tipo de talleres, y la verdad que lo valoraban muchísimo. Se dejó de hacer con la pandemia, y lo extrañaban. O sea que es algo que a lo mejor en una primera instancia parece como que el millennial está ocupado por lo directo, pero rápidamente se dan cuenta de las herramientas que adquieren, y es más algo que escuchamos ahora de los residentes ante diferentes situaciones. Dice, uy, cómo falta Balin, o cómo falta justamente reflexionar acerca de estas cosas. Yo creo que sí, que las nuevas generaciones sí lo valoran, y en cuanto justamente a lo que mencionaban de la frustración y de la capacidad de responder a la frustración, lejos de pensar que todos tendríamos que aguantarnos trabajar 48 horas seguidas, sí, esto de entrenarse a cómo lidiar ante situaciones estresantes, creo que es una necesidad de la juventud actual. Y rápidamente se dan cuenta, justamente como decían, cómo la falta de este espacio les resulta necesaria, digamos, o sea, lo están reclamando. No significa que la experiencia sea igual en todos lados, obviamente también depende cómo se implemente y de diversos factores, pero incluso en un servicio sobrecargado, con urgencias por todos lados, tener este tiempo de reflexión, sí, la juventud en nuestra experiencia lo ha valorado. Y en cuanto a qué momento hacerlo, sí coincido que tendría que ser desde la formación de pregrado, que tendría que haber una formación continua, y un poquito hablé, pero para desarrollar un poquito más, hay un fenómeno que se llama fenómeno de erosión ética, que se ve no solamente durante la formación con estudiantes, pero sobre todo en en etapas de formación intensiva, como por ejemplo la residencia. Se ve que si no se trabajan estos valores, rápidamente se pierden. Por lo tanto, yo creo que sí tendría que empezar en el pregrado, como dijo, digamos, de algo continuo, y tiene que estar intensificado durante la residencia, porque es el momento en el que si no lo fomentamos se puede perder. Y perderlo no es solamente un problema para la calidad de la atención, sino que también es un problema para el médico, porque no tener esas habilidades empeora la frustración, empeora la despersonalización, el burnout, etc. Y también hay trabajos que muestran cómo esos talleres mejoran el bienestar, que es uno de los reclamos, digamos, de las nuevas generaciones. O sea, preocuparse por el bienestar del médico, y esto es un instrumento que, lejos de pensar que es una pérdida de tiempo, es una forma de ocuparse del bienestar de los residentes. Para ir a empezar a hacer corolarias, lo que ve el millennial, suponiendo que existiera esta división, tiene su correlato, porque hace años en la Sociedad de Medicina los jóvenes internistas están haciendo y hemos hecho trabajos de burnout.
Burnout es analizar qué le pasa a los que sí están en el sistema y que son los que de pronto a sus compañeros que no hacen la residencia transmiten cosas que en las encuestas sí son reveladas. Esto quiere decir, el millennial no inventa nada. Él sabe que su amigo que hace residencia está destruido, que se ausentó del grupo, se separó de la novia, está con un carácter de mierda, está horrible, está sacado, no ganan un mango, él ya tiene auto, él no tiene auto. Entonces, ¿qué le pasa al que sí está dentro del sistema? ¿Qué dijeron las encuestas que se hicieron haciendo ya hace más de 10 años? ¿Cómo se hace una encuesta? Hay cuestionarios que detectan el burnout. Uno que se llama Maslach, que son una cantidad de preguntas donde cada uno responde cómo me siento con esto, cuántas veces en la semana, frecuentemente, infrecuentemente. Y esto es un cuestionario que más o menos está validado y refleja algo que es el agotamiento de alguien que está en un proceso, en este caso, haciendo una residencia. ¿Saben? Cuando salen estos resultados uno empieza a ver a qué está relacionado, qué lo puede estar, por qué, de qué se quejó quien llenó esa ficha. Cuando uno hace la estadística, ¿qué se encontró? Hay 4 o 5 cosas que me gustaría destacar porque yo diría que yo no voy a analizar al millennial lo que le pasa, sino que él es reflejo de algo que le pasa al que sí se está formando y que está sufriendo y que él, con su amigo, él no quiere hacer lo que está haciendo el amigo, no porque sea malo, sino que el amigo destila algo muy claro. ¿Qué dice? La gente que está sufriendo burnout o tenían estos sufrimientos que eran en áreas de la despersonalización, la satisfacción profesional, ¿sí? Bueno, uno, la sobrecarga laboral. Cuando uno se metió después en otra encuesta sobre sobrecarga laboral, duele muchísimo el trabajo sin pausa y la posguardia que no tenés una pausa o lo que sea. Entonces, nos obliga a pensar otras alternativas, que las hay, desde la nochería, pero la sobrecarga laboral. La pregunta es si nosotros nos podemos organizar algo distinto y mejor. Segundo, la falta de supervisión adecuada. Cuando uno se mete a saber a qué se refería, dice, sí, los médicos están un rato de la mañana, pero después nos dejan solo en todo el servicio. El segundo punto, sí, por la noche estoy a cargo de un residente de segundo que sabe un poquito más que yo, pero yo la verdad que la paso mal, no me contiene. Entonces, falta supervisión. Estas son las cosas que hay que discutir, ¿no? Tercer punto, ¿sí? La economía. No me alcanza para vivir y la verdad que la paso detrás de la gente que de pronto estaba quemada, había una queja económica significativa. Y el cuarto punto, no se cumple el programa. Tengo la sensación que somos mano de obra barata, porque el programa no tenemos tiempo protegido para hacer las cosas, queremos ir a un congreso, no nos dejan, hay que hacer un curso que yo tengo que irme a las 3 de la tarde y no a las 5 y no me van a permitir. Y el programa, la verdad, no se cumple nunca. No importa si no se da cuenta todo lo que es extraprogramático de la formación. Entonces digo, cuando se queja alguien que sufre, sepamos de que esto, lo que es la foto, nuestras fotos, la selfie que hemos hecho de los residentes, nos mostró esto. Y es en esta área que hay que generar unos cambios y aparece alguna cuestión que no aparece en las encuestas, que es lo que tiene que ver con el daño de lo que se llama la cultura del bienestar. ¿En qué medida la gente que está trabajando en estos procesos tan estremecedores, que no es llenar un capítulo de todo lo que tiene que saber, 4 años, 3 años después tiene que ser un tipo de persona que ya tiene un cierto estilo, ¿sí? Y es totalmente claro que no es un médico acabado, pero es un médico que ya tiene un ritmo que lo vaya. Pero esa persona está cuidada en sus cualidades. Estamos tutorializándolo, mentorizándolo para que el pibe no se quede hecho bolsa en el primer año, se separe de la novia, no tenga espacio personal, se olvide de los intereses adicionales. En todas estas cuestiones, si el millennial mira algo que la selfie nos mostró esto, la selfie no miente. El millennial puede tener sus preferencias, pero algo nos está pasando de lo cual presumíamos. El residente primereño sufre y el de segundo dice, no, porque el año pasado hacíamos esto y aquello y lo otro. Entonces nosotros hacemos una cultura espartana donde a lo mejor hay que revisar también esa posición, ¿no es cierto? Entonces, esto es un proceso, porque si nosotros logramos cambiar, digamos, hay muchas cosas a cambiar, pero esto es nuestro. Esto no es ni el Estado, no es
salud pública ni es la universidad, somos nosotros que tenemos que enriquecer la visión a rediseñar cómo vamos a trabajar con nuestra gente y cómo le vamos a dar un espacio para que el sufrimiento frente a un informe, frente a un familiar agresivo, no lo destruya y sepa cómo conducirse de otra forma. Yo creo que a los instructores y a los residentes que siguen pensando la vieja usanza como pensaban yo cuando estuve en mi residencia, no, yo me rebelaba con mis compañeros, sí, un día me ligué a un castigo porque discutí con el residente de tercer año que le rompió la historia así, encima tenía unos dedos así de largo y así rompió toda la historia a un compañero, ¿no? Y bueno, y ahí que decir que te cago a trompada y bueno, y dale, a ver, pero eso era así y había que aguantarse. Yo ya por mi tanada era rebelde en eso y mi gente sabe que yo de eso no aceptaba, porque además después cuando estás en tercer año no haces nada. No haces nada, te levantás y le retás al residente, no hiciste, ¿por qué no hiciste esto y esto? Nosotros tenemos que aprender, los que están ahora tienen que aprender esas competencias blandas que hablaban ustedes. Bueno, eso tienen que tener para poder cambiar, porque algunos siguen pensando así, dicen, nosotros no aguantamos, la chica ahora todo le molesta, no saben aguantar nada. Y bueno, y son más sabios que nosotros, porque nosotros teníamos que aguantar porque no teníamos otras y queríamos ser buenos médicos en ese momento. Pero estas competencias blandas hay que enseñarlas a los jefes residentes y a los instructores. Sí, un poco replantear esta cuestión de cómo enfrentamos, qué es lo que nos pasa a nosotros. Y esto del burnout, digamos, tuvo una relevancia impresionante en COVID, ¿no? O sea, en COVID fue la explosión, digamos, donde se puso en tapete, pero a decir de verdad, la Sociedad Argentina de Medicina, y en esto quiero rescatar a una compañera que es la doctora Salomón de Mendoza. Ella hace mucho tiempo atrás venía presentando en los distintos congresos de SAM trabajos sobre burnout y qué le pasaban a los residentes específicamente. Es así que parte de todo esto, Luis Cámara le dijo, ¿por qué no juntás todos los trabajos que se hicieron? Y ya se tomó el trabajo de juntar todos los trabajos de burnout y hizo una presentación muy linda que creo que está publicado en la RAM, que les sugiero que lo lean porque es un trabajo muy sólido, donde refleja de alguna manera qué le pasa al residente. Pero bueno, Pascual fue un poco más allá y cuando se hizo el trabajo de burnout pre-pandemia, mostró que no solamente esto le pasa al residente, sino también al médico de planta, ¿no? El médico de planta o el médico en general sufre el burnout, esté donde esté en el espacio que esté. Hoy por hoy nos toca discutir el tema de residencia, pero si uno hace como una cuestión trazadora, estas cuestiones trazadoras del tema del dinero, del tema de la frustración, del tema de la tolerancia a la carga laboral, nos pasa a todos. Si en esa encuesta que yo le contaba de Pascual, 38% de las personas son trabajadores golondrina, por decirlo así, tienen múltiples trabajos, son muy poquitos los que tienen 1 o 2 trabajos, la mayoría tiene arriba de 3 o 4 trabajos en 24 horas. Entonces estamos hablando de un número muy importante de carga laboral que sin ninguna duda lleva, si uno lo mira en la cuestión de calidad, que es algo que nosotros queremos empezar a trabajar, en el tema de seguridad del paciente, que son cosas que nosotros queremos trabajar, si uno lo mira en eso, y realmente no estamos haciendo absolutamente nada con respecto a estos temas.
Si uno piensa en cargo laboral, si uno lo piensa para los residentes, dice, bueno, yo creo que los residentes deberían trabajar 8, 10, 12 horas. En algún momento alguien dijo, bueno, son 8 horas o 10 horas o 12 horas. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo plantea que la carga laboral es 8 horas. Hoy el presidente chileno bajó la carga laboral a 6 horas. Y esto es una discusión que se está dando en el mundo de cuántas horas debe tener el trabajador para tener ese espacio que nosotros decimos para ser feliz, ¿no? Es el otro componente del ser humano que tiene que tener una persona para ser feliz, para poder ser feliz. Por supuesto que a nosotros los médicos, y en especial a los clínicos, esta cosa de flagelarnos con el látigo, nos gusta trabajar mucho, nos gusta ver pacientes, digamos, está en nuestra genética, digamos. Pero bueno, es una discusión fuerte de cuántas horas trabajar, y ahí los jóvenes nos plantean esta pregunta, es decir, ¿por qué tengo que trabajar tanto, ¿no? Y por otro lado, esto viene muy pegado a la guardia, que lo hablaba con Manuel, decía, bueno, el descanso posguardia, por ejemplo, los enfermeros lo tienen. Es decir, los enfermeros tienen el descanso por guardia. Y nosotros de alguna manera cuando discutíamos, me acuerdo, en la Ley Nacional de Residentes, decíamos, bueno, que estaba institucionalizado, que el médico tenía que seguir trabajando después de haber hecho guardia. Pero no solamente el residente lo hace, lo hacemos cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros, ¿cuántos de nosotros salimos de la guardia, vamos al hospital, vemos los pacientes, hacemos la recorrida y después seguimos viendo, nos vamos a otro lugar que puede ser una obra social, una clínica, un sanatorio, donde vemos pacientes y finalmente a la 1 de la tarde, 2 de la tarde llegamos a nuestras casas, comemos, los que tenemos suerte dormimos siesta, y los que no tienen suerte, como los rosarinos, los porteños, no duermen siesta, y bueno, continúan con este proceso hasta las 4 o 5 de la tarde. Esto de alguna manera se tiene que replantear, y es un planteo fuerte de cómo encontramos alternativas, que muchas veces, en esto coincido con José, no se puede pensar solo desde un sillón como gestor de qué es lo que tiene que hacer el otro cuando ni siquiera sabemos qué es lo que quiere el otro. Entonces me parece que esta es una postura que hay que discutirla. Mariana. Gracias, Raúl. Quería compartir una experiencia justamente en cuanto a lo que comentabas del residente y la sensación de burnout durante la pandemia. Una de las residentes hizo una encuesta, es residente en realidad, para la especialidad que la presentamos ahora la vamos a presentar en el Congreso de AMIR, sobre burnout durante la pandemia. Y entre las cosas que se analizaron la cantidad de horas de trabajo, se analizaron también los años de recibido y si estaban en formación, digamos, si eran residentes o no eran residentes. El número era suficientemente grande, no recuerdo exactamente, pero teníamos miles de respuestas, y lo que pudimos ver es que hicimos una regresión logística para tratar de ver cuáles eran los factores independientes del burnout, y lo que vimos es que la cantidad de años de médicos era uno de los factores que se asociaba en forma independiente a la intensidad del burnout. No así la cantidad de horas de trabajo, ni el hecho de estar en residencia o no residencia. O sea que de alguna manera esa idea que uno tiene, que por supuesto que tiene que ver, no voy a negar algo que es absolutamente lógico, trabajar demasiadas horas, es un factor, y es más, estaba por supuesto también dentro de nuestros factores en nuestro análisis inicial, pero cuando uno trata de ver qué tiene que ver con que fue más fuerte el peso de la cantidad de años de recibido que el peso de la cantidad de horas que se trabaja y si estaban en residencia o no, lo cual significa que la residencia de alguna manera no era tan
nociva con respecto al burnout, pero también significa que no logramos protegerlos del burnout, porque evidentemente nuestra función tendría que ser tratar dentro de esta formación y de contención, protegerlos. O sea, sería fabuloso que logremos en el futuro que los que están en este sistema de contención tengan menos burnout que los que no lo están. Sí, yo creo que no es fácil, entiendo el problema y buscar en las horas, Raúl. Ahora, no es fácil encontrar el tiempo ahora, porque depende de qué, depende del tipo de trabajo. Si el trabajo es sumamente estresante, menos horas. Si es un trabajo más distendido, más horas tolera uno, ¿no? Y después, así, haciendo una analogía con vida saludable o alimentación saludable, sería trabajo saludable. Entonces, si uno trabaja en un buen ambiente, tolera, obviamente, el ambiente de la residencia de antes no era nada bueno, ¿no es cierto? Pero si uno trabaja en un buen ambiente, lo tolera más fácil eso. Y lo que voy a meter y esto nomás porque suelo querer hablar mucho y entonces siempre me dicen no hable tanto, pero quiero meter mi pata clínica, digamos. Estamos tratando esto y ahora como si es una cosa de ahora, pero esto tiene que ver con la salud pública de los médicos, de los que están en esto, en unos cuantos años posteriores, porque el estrés psicosocial es causa importante y está como un factor de riesgo cardiovascular, y no de los últimos, de los principales, ¿no? De los cuales el estrés laboral, el estrés del trabajo, de los distintos tipos de trabajo, y el estrés del hogar también son los más fuertes, así como la hostilidad. Y para dar un nombre nomás, en el estudio Interhar fue el estrés psicosocial la tercera causa de riesgo asociado a la población, detrás solamente del tabaquismo y de la dislipemia. Así que por ahí los millennials son más vivos que nosotros, son más inteligentes. Esto es natural para la sobrevida, es natural, por eso ellos están rechazando esto, quieren vivir más. Vamos a ir cerrando. Lucio, pidió la palabra. Me pareció muy interesante todo lo que plantean. Yo quería dejar 2 puntos de reflexión, tal vez. Einstein decía que no podemos pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, cuando yo escucho hablar de los médicos en formación, digo, yo me siento en formación todavía. ¿Por qué ellos son los otros y no somos nosotros? ¿Por qué no nos pensamos todos juntos en formación? Todos juntos, caminando, yo no adelante tuyo, sino a la par tuya, pero con más kilómetros caminados, con más zapatos gastados, pero hoy estoy a la par tuya, con lo cual la experiencia de aprendizaje y de trabajo es totalmente distinta. Entonces, yo pensaría que podríamos abrir una puerta interesante, dejar de pensar que la formación es de los otros y es de nosotros. La segunda cosa que me parece que podría ser una estrategia atractiva es cuando uno mira en la naturaleza y tiene una planta y quiere que salga buena, lo que tiene que hacer la mayor parte, la poda una vez al año, pero la tierra la cuida todo el año. En una residencia uno tiene que crear un ambiente que sea todo el año propicio y cada tanto alguna poda, pero no todo el tiempo poda, porque no funciona. Entonces, me encantó lo que presentó Mariana, esto de preservar la identidad. Estas residencias donde todos se visten igual, todos caminan igual, todos hablan igual. Dije, pobre pibe, le comieron la personalidad, que se exprese como es, porque seguramente será una riqueza. Entonces yo sigo aprendiendo de los pacientes, ¿quién no sigue aprendiendo de los pacientes? Pero también sigo aprendiendo de los médicos en formación. Cada uno que pasa al lado es una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuándo uno deja de perder esa percepción? El día que está muerto. Hay que ver qué grado de mortalidad estamos empezando a tener cuando perdemos esa sensibilidad. Bueno, vamos ahora, antes de que tomen el protagonismo los jóvenes internistas, básicamente creo que podemos entender qué pasa en el pregrado, podemos opinar sobre qué pasa con salud pública. Nosotros tenemos un desafío.
Las fotos selfies nos muestran que tenemos que hacer algo, porque en la medida que esto de pronto pase a ser de una experiencia torturante o difícil, que es lo que transmite un poco algunas ecos que nos dan las encuestas y los trabajos que hicimos, nos exigen algunos cambios. Esos cambios tienen que ver en cada uno de los puntos señalados, ¿sí? La incorporación del bienestar dentro de la consideración central, dentro de los proyectos, grupos de información es muy importante. El trabajo sobre las cantidades y forma de carga laboral es importante. Aprender a ver cómo hacer que los programas sean ajustados y se cumplan es importante. El tema de las tutelas, tutorías dentro de las residencias es importante. Y también es muy importante que nosotros, al hacer procesos de evaluación que acreditan a nuestros médicos que tuvieron competencias adquiridas, también mejore, porque le estamos lanzando al mercado, y a veces al mercado es un modo de decir, a sus desempeños, en condiciones que a veces nuestros sistemas de evaluación son demasiado imperfectos y los resultados son perfectibles. Todo esto, ¿sí?, es un desafío que tenemos los que estamos liderando, y nos tocan liderazgos en el tema de residencias, y a lo mejor hay que sentarse y repensarlo. Tal vez en unos años, si esto mejora, seamos apetecibles, ya que no es mandatorio y obligatorio hacer una residencia, por lo menos que hacer una residencia sea atractivo. Y por encima, que la profesión de nuestra especialidad se desagregue del común y pasemos a ser médicos con un valor agregado que lo tenemos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser un profesional cuyo destino es la pobreza de por vida. Más allá que se habla de la mística, ¿esto qué quiere decir? Si yo enseño endoscopía, si yo enseño ecografía, si yo enseño, todo el mundo va a pagar por formarse en eso, porque tiene asociado a eso una versión de bienestar, que decir, bueno, vivir bien y dignamente. Y a veces no es tan claro que seamos grandes ejemplos en ese aspecto. Sí somos un trampolín para la búsqueda de la especialidad, ¿sí? Entonces tenemos un desafío. De todos modos, hay distintas opiniones, y trabajar en estos de los societarios es muy importante, y que de pronto los aprendizajes en cada lugar, llámese Formasa, llámese Misiones, llámese Chaco o llámese Corrientes, primeren en estos cambios, establezcan, digamos, cosas que hagan que su gente esté mucho más contenida en un proyecto que les haga bien y los saque mejores personas, mejores en otras capacidades que no solamente es los capítulos de Cecil o Harrison. Es un modo de decir, por supuesto. Muchísimas gracias por la paciencia. Sé que tiene que ver con todo lo que estamos acá, esto que hemos hablado, pero ahora vienen los especialistas que quiero escuchar, que son los jóvenes internistas que tienen la actividad que viene acá. Muchas gracias. Gracias.